Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Este es AS Mundial, el contenido, el programa de AS Colombia, las diferentes ediciones de AS en el mundo que se unen y por supuesto Caracol Radio. Aquí estamos en vivo. Usted vaya al YouTube de Caracol Radio y de AS Espacio Colombia y nos va a encontrar. Eso sí, suscríbase a los canales para que siempre esté en primera fila cada vez que estrenemos este contenido. Profe Magnoli, un gusto siempre. Señor, ¿cómo está? El gusto es mío. ¿Qué tal, Steven? Hola, compañero. Qué lindo que estén ahí del otro lado y nos acompañen en esta horita, como siempre. Cada día somos más. Gracias por acompañarnos. Ya hay gente que me dice: qué bueno el programa, qué bárbaro, me empapo de un montón de cosas. Y lo que le vamos a contar hoy es una cosa que no se puede creer. Son varios temas los que tocaremos hoy. Andrés Díaz, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Steven? 112 días para la Copa del Mundo. ¿Usted está haciendo la cuenta bien? Es que ayer en un medio me fui a es que me fui a la cama ayer viendo un medio, creo que era argentino, 112, y yo dije, este no me dijo que 113. Pues claro, si lo vio a las 10 de la noche. Claro, pero vos te fuiste a la cama a dormir a las 12, eran las 2 de la mañana ya, era otro día. O sea, la especialidad de Andrés es esa, no se equivoca. Sí, no puedo dudar. No puede dudar de Andrés en eso. Nunca vuelvo a dudar de la ti. página de la FIFA. Yo le llevo la cuenta, claro, porque ayer fue el día. Claro, me acosté a las 11 de la noche. Claro, y ya era la mañana. Exactamente. Muy bien, mira vos. Y en Australia, pues obviamente faltan 111 ya, pues claro. Y en Japón. Sí, claro. ¿Cómo le va, Luis Alejandro, nuestro gigabyte? Nuestro metadata. ¿Cómo le va, señor? Bien, Steven, un gusto estar acá. 112 días para el Mundial. Como decía Andrés ayer, eso es que faltan 12 días para que nos falten 100 días. Vea, ahí le estoy manejando datos increíbles. No, un genio. Los mejores datos. Los mejores datos. Deme dos titulares de lo que vamos a hablar hoy. Vea, Steven, pues hoy, esta semana tuvimos en Champions una gran sorpresa con esa victoria del Bodo 3-1 ante el Inter de Milán, y vamos a meternos un poquito a hablar de este equipo, porque Noruega es una de las selecciones que pueden dar la sorpresa en el Mundial, y este es un equipo noruego, ya le ganó a Manchester City y ya le ganó al Atlético de Madrid. Y hablando de equipos sorpresas, es de lo otro que vamos a hablar. ¿Qué 5 equipos pueden llegar a ser la sorpresa durante este Mundial? Está lindo el tema. Sacando Marruecos. Sacando a Marruecos no es sorpresa. Yo estudio los deberes, yo hago los deberes. Usted manda eso y yo me pongo a revisar. Está muy bien, profe. ¿Qué juicio? El profe ya no es Y profe, usted sino alumno. manda también y yo estudio pero no pregunta. Yo estudio. O sea, es cuando ibas al colegio, ¿viste? Decís, estudiabas todo y la maestra no te preguntaba. Es que nos hace estudiar más de lo que sí, es cierto. A ver, para la gente que no... Es que estamos hablando de unos temas internos, pero el profe... No, está bien, pero pues para que la gente entienda. Es que mandamos unos temas por la mañana y a veces hablamos de otras cosas. Sí, pero es que ayer habían temas que se alargaron. No, el tema de ayer tocaba tratarlos. Cuando es así hay que seguir por ese El profe es de los que le dice a la profesora, ¿por qué no hizo el quiz? ¿Por qué no hizo el quiz? Estamos presionando adelante y recuperamos la pelota y estamos matando a la pelotazo, cambiemos, no valen los cambios. Sí, no. Bueno, Tati, ¿qué tenemos a esta hora en la redacción de AS.com? Tenemos nuevo color de pelo. ¿Qué más, Steven? Sí, me lo cambié un poquito más clarito. Pero me decía que no. Pero me decía que no. Solo un poquito, pero eso no está en la redacción. Después le hacemos una nota de eso. Steven, ¿qué más? Buenas noches para usted, para todos, para los compañeros, para los que nos ven y nos oyen. Se nos lesionó Jefferson Lerma. Steven, afortunadamente, solo va a estar fuera 3 semanas. Hoy no estuvo en el partido de Conference League con el Crystal Palace. Y bueno, esperamos que se recupere pronto porque pues ficha clave en Selección Colombia. Sí, señora. Bueno, voy a España, en Madrid está Jorge Muñoz. Jorge, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal todos? Muy bien, ¿qué tal anda a esta hora el ambiente en Madrid? ¿Se calmó ya lo de Vinicius? ¿Papel quemado, periódico de ayer o todavía sigue? Comunicado del Real Madrid. ¿O todavía sigue esto encendido? Bueno, sigue totalmente encendido. De hecho, no sé si habréis visto este contraataque, podemos decir, del Benfica con esa denuncia a Fede Valverde ante la UEFA. O sea que el tema sigue más vivo que nunca, diría. Bueno, ya hablaremos de eso. Javier Cardoso está en México. ¿Cómo estás, Javi? Steven, qué gusto saludarlos a todos. La verdad, estamos bien acá en México. Tuvimos la oportunidad de platicar el día de ayer con Miguel Herrera, un técnico que es el último mexicano que ha dirigido a la selección en una Copa del Mundo. Lo hizo en Brasil 2014 y creo que esta frase que nos comentó va a operar en el programa.
simple y sencillamente cuando llegas a un mundial o a un evento importante, tienen que jugar los que estén en mejor momento y no inventar. Es verdad, aunque hay técnicos que tienen su garré. Es una frase famosa porque aquí un futbolista siempre la historia es la misma. Pero me toca contarlo porque nos están escuchando y viendo en otros lugares del mundo. Un jugador que se llamaba Garré, que era, digamos, el infaltable de un director técnico argentino que estuvo aquí en los 50, en los 60, y que siempre lo ¿Cómo ponía a los pesar de las 50, críticas. 60? ¿No? ¿No eran los 50? 78 dirigía al Deportivo Cali. Ah, en el 78. Mientras Menotti dirigía la Por eso selección tenemos al profe argentina, para que Menos nos mal, corrija. profe. Bilardo dirigía esa. Y después Bilardo, en el 86, cuando sale campeón del mundo, lleva a Garré al Mundial y no ¿Vos entendíamos. lo viste jugar a Garré? Claro. ¿Y era, jugó tan en malo, Huracán, ¿Y era tan malo como decían? muy bueno. ¿Y entonces el por qué? Ferro campeón. No, ¿Y entonces lo que por qué? Espere que estoy hablando con el señor. Pero es que vive. no era por Mira, malo, era porque Ferro. siempre lo ponía porque era bueno. Porque lo Ferro quería. tenía. Pero eso no tiene nada de Ferro novedoso. tenía a Varicio en el arco. Ajá. A Gómez lateral derecho, Cooper, Roquia, Garré, los hermanos Arregui, Cacho Zacardi, Márcico. ¿y vos sabías ¿Sabés lo qué de- equipo era ese? Y y vos- Garré era un crack. ¿Y vos sabías lo de Garré? La historia de su Garré, el que siempre ponen. ¿O eso te lo viniste a encontrar acá No, en me lo Colombia? encontré acá en Colombia, decir, su Garré. Y allá decíamos, no, porque en esa época había el lateral izquierdo que se llamaba Botanís, que jugaba muy bien, pero Bilardo llevó a Garré Si y ves llevó cómo- la Articochea. Si ves cómo uno se sale del libreto y la pasa bueno. Claro. Eso no estaba en el libreto. Qué lindo. Bueno, Francisco Qué bien Sánchez jugado. está en AS Chile. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas noches, compañeros. Bueno, está la cuenta regresiva para el Mundial. Nosotros, testigo omnisciente, para otra cuenta regresiva del próximo proceso mundialista y aguardando por los partidos amistosos. Se había hablado del partido frente a España en junio, la cual la posibilidad se cayó y aún están los rumores de que en esa fecha se pueda jugar la selección chilena frente a Portugal y Arabia Saudita. Preliminarmente serían los dos rivales de la Roja para junio. Así que ahí está la situación, nosotros aguardando a estos procesos mundialistas siguientes, ya que no estaremos en esta Copa del Mundo. Todos los periodistas chilenos que nos acompañan arrancan con eso, como aquí siendo testigos de cómo ustedes se preparan, las maletas haciéndolas para el Mundial. Bueno, pero Eso es muy duro, quedarse fuera de un Mundial es haz durísimo. Chile es fuerte. Los comprendo Haz perfectamente. Chile es Ah, no, fuerte. pues claro, es la y número uno tiene de que Chile. estar con nosotros. Tienen que estar acá. Lamentablemente, en este momento están relegados, pero vamos a hacer fuerza para que estén todos. ¿Vos le vas a hacer fuerza alguna vez a Chile, profe? ¿Pero ¿En serio? por qué no? Yo No prefiero sé. hacerle fuerza a Chile y no hacerle fuerza a Brasil. Pues lo Yo- digo porque los argentinos y los chilenos no es que se hagan mucha fuerza en el fútbol. Está bien, pero prefiero a Chile. ¿Cuántos técnicos argentinos van a Chile? ¿Cuántos jugadores argentinos van a Chile? Bueno, muchos. ¿Cuántos chilenos hay jugando en Argentina? Eso es un INRI que nos estamos poniendo arriba que me parece falso a mí. Bueno, yo quiero arrancar con algo que no está en el libreto. Gracias. Steve. ¿Dónde juega el hijo de Garré? No. Ah, ¿de Garré? Ah, ¿Dónde? sí, profe, no tengo ni idea. No. Es compañero de Cachito Gómez en Vasco da Gama. Mira vos. Mira, Es pues. el 10 de... ¿No? Juega de enganche, ¿no? En el Vasco da Gama. Benjamín Garré. Benjamín Garré, creo que ya fue transferido a Grecia. Datos si de no estoy Benjamín mal. Garré. Vea, le tengo, porque Benjamín ¿Verdad? Garré Sí, hizo de las Benjamín inferiores Garré, en el ya. Manchester City. Ay, Jugó ahí Manchester City sub-18, sub-21 y sub-23. Jugó en Después Huracán. pasó a Racing, donde estuvo 2 temporadas en Racing. Jugó en Huracán, que es donde más partidos tuvo como profesional, 26 Con partidos. razón se la sabe todo el Después profe. pasó a Rusia, volvió a Vasco y ahorita acabó de ser transferido al Aris Thessaloniki Mirá de la vos, ahí Superliga de tenés a Grecia. tu Garré, querido. 2 partidos, 62 minutos jugados. Él defiende todo lo que sea el globito, ¿no? Bueno, antes de iniciar con el primer tema, que tampoco está en el libreto, voy a saludar a Piero Piqué, que está a esta hora invitado en AS Mundial desde Italia. Piero. Muy buenas noches para todos los oyentes desde Milán. Como dijeron antes en el inicio del programa, ayer se jugó el partido que fue una sorpresa en Champions League entre el Bodo Glimt y el Inter, donde vimos la caída de los que son el equipo que jugó la final de Champions League, así que fue una sorpresa muy grande y bueno, puede ser que subestimaron el rival y por eso se llevaron una derrota 3-1, a ver si la van a remontar en el partido de vuelta. Esta mañana en AS Colombia, en la cuenta de Instagram, que los invito a que la sigan, Diario AS Colombia, creo que es la publicación de mayor número de likes en el último año. No pensé que fuera a ser así,
pero la declaración da para que se genere todo tipo de comentarios. 967 hasta esta hora. Y dice lo siguiente: es más difícil ganar la MLS que ganar la Champions. Lo dijo Rodriguito de Paul. Es más difícil ganar la MLS que ganar Pues la cada Champions. quien habla de lo que tiene, ¿no? Él no tiene una Champions, pues Pero es una se le hizo absoluta, absolutamente difícil. absoluta burrada. Jorge Muñoz, Pero lo total. tuviste ahí en el Atlético de Madrid, sabes qué es la Champions, ves seguramente en algunas ocasiones la MLS. ¿Qué opinas de lo que dijo Rodrigo de Paul, que está a esta hora rompiendo las redes? Bueno, creo que al final también tiene que ver con su situación y su contexto actual, ¿no? Un jugador que ha pasado efectivamente por la Champions, que la conoce y que en este momento de su carrera vive una experiencia totalmente diferente a la que también tiene que dar prestigio y mérito como él considera y como también considera que tiene que tener para ser un candidato a la lista de Argentina. O sea que yo creo que también tiene mucho que ver con lo que él cree y que está viviendo ahora mismo en Estados Unidos. Profe, ¿por qué Rodrigo de Paul sale con esas cosas? Pues es que, a ver, esto no lo debe pensar ni siquiera el presidente de la MLS. Del MLS, claramente. Y si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? O sea, ya sabemos de dónde viene. Si lo dice una persona que irradia más seriedad en sus declaraciones, y entonces... O sea, Rodrigo de Paul es un payaso, según vos. No es payaso. ¿Por qué dice esa cosa? ¿Por qué No, te pregunta. saca esos contextos? No, pero Pues es que vos decís, si saben que no es serio, ¿para qué le preguntan? Es raro, pero es de Paul es raro, ligero, es eso un- es muy ligero. Es un tipo raro, es un tipo que tiene mucho mercadeo, mucho merchandising, mucho Tini Stossel, mucho de eso, ¿entendés? Es esos locos un celebrity. lindos, es esos locos lindos, ¿viste? Sí. Es esos tipos que Pero en la pudo- cancha te pudo haber mira, sido más como jugador, en la cancha ¿o no? te mira y te dice, qué feo que sos, salí de acá, ¿viste? A un rival y lo Pero calienta. él no ¿viste? pudo haber sido un jugador de mayor trascendencia. A ver, ganó un campeonato del mundo, además jugándolo bien, pero que no es menos, ¿no? Claro. Eso ya es mucho, pero en clubes, por ejemplo, no pudo haber sido un poquito más Rodrigo de Paul, pues luego pudo porque está en la MLS, o sea, no está en la En el élite. Atlético tuvo momentos buenos, pero después se cayó, se agarró con la hinchada. En la Italia se hinchada demoró lo mucho, en chiflaba. Italia se demoró mucho. En Italia. Vea, el Inter Miami se demoró desde que lo fundaron, desde que tuvo su primera temporada, 5 años en quedar campeón. Imagínese usted una competencia donde se demora 5 años en quedar campeón desde su fundación No, hasta es que queda difícil. campeón. Imagínese un equipo que lo fundan y a los 5 años queda campeón de la Champions. Eso no va a pasar nunca en la historia. Sí, nunca en la historia. puede ser, si viene un jeque árabe. Ah, sí, porque un ¿cuánto se jeque demoró? árabe y ¿Cuánto se- compra a todos los ¿Cuánto mejores jugadores, ¿Cuánto se sale. demoró el PSG desde que compró todos, invirtió esa cantidad de dinero para quedar campeón de la Pero Champions? de Paul es- Casi 20 Es- años. Un equipo que prácticamente. ya tenía tanto... No quiero defender a Rodrigo de Paul porque es bastante tonto lo que dijo en cualquier contexto, pero le quiero dar un poco más de lo que dijo. Dice, creo que es más difícil ganar la MLS que la Champions League. No se trata solo de calidad técnica, se trata de supervivencia. En la Champions, ¿sabes quiénes son los favoritos? En la MLS, el sistema está diseñado para que sufras en cada campo. Pero es lo mismo que si nosotros lo dijéramos en Colombia. En Colombia también Por el campeón supuesto. varía. Pero Entonces el no, varía nadie y va a es salir a decir difícil que la Liga ser el Colombiana es más campeón. difícil que la Pero- Champions, que la porque eso Champions. sería un Pero absurdo oiga, ¿qué monumental. equipo sufre acaso con el calendario de la MLS? Creo que ninguno. ¿O cuál es el cambio tan No, él abrupto? dice es porque ¿O es que tiene que ir a jugar a los Montes porque no hay un Urales, gran la favorito. semifinal? Porque no hay un gran favorito. En la MLS no tienes la representación del Real Madrid y el Por eso, Barcelona. pero Sí, con- comienzas se un reparte torneo sabiendo que cualquiera podría llegar a ser el Pero con campeón. mayor razón, o sea, si no hay un gran favorito, pues es más fácil. Javier Cardoso, conoces la MLS, vives en México. Javier. Sí, conocemos un poquito de la MLS y también conocemos un poquito de pronto este tipo de reacciones. A mí no me gusta perder tanto el tiempo, la verdad, con este tipo de personajes que desde ahora se nota que solamente pues están buscando más chamba, asegurar el futuro. Yo creo que ya tiene un futuro asegurado, pero pues el día de mañana que se retire. Aquí ha pasado en México, vienen cientos de jugadores y no hay nada como este club, no hay nada, ninguna liga mejor en el mundo que la Liga MX. Es uno más, en Estados Unidos se paga muy bien,
cuando el señor ya se le acabe la carrera profesional, va a agarrar algún campito, algo, y el señor tiene, él y sus generaciones, la vida asegurada, ¿no? Es una tontería, por supuesto. Bueno, Rodriguito de Paul nos ha dado para iniciar y Juega bien, para romper el hielo. Juega bien. A mí me parece un buen jugador. Así como... A mí me parece. De redondo a Rodrigo de Paul. No, Pero pues es es un que esa interior comparación, no. que pone respeto, que gana Duelo, posiciones, que entrega la pelota bien. Era un 10 en Racing. Sí, Era 10 y era lo tiraron creativo. para Lo tiraron atrás, atrás. ¿no es cierto? Pero a mí me gusta cómo cuida a Messi. Lo- Ah, Yo no, es lo el escolta cuidaría favorito como, de Messi. Eso fue- como Rodrigo de Paul. Es que eso fue lo Yo mejor. sería eso. Eso fue lo mejor que Sí. pudo hacer Rodrigo de Paul para su carrera. Sí. Volverse el Está escolta de Messi. obsesionado en Con cuidar Messi. al Sí, lío. sí, sí. Obsesionado. No, pues Pero es que si cuando él- fue al Camp Nou, yo no me sabía la historia, pero cuando ¿Qué? va al Camp Nou, Messi, al nuevo Camp Nou, y revela unas fotos y unos videos Unos que videos. ni siquiera Una el Barcelona le había pareja, hecho. una pareja Sí. se estaba casando y Sí. de ahí salió el Sí, video. Pero, les estaba pero poniendo Rodrigo de matrimonio, sí. Paul fue el que grabó todo, Sí. todo a Messi, le grabó todo. Es el camarógrafo también de Messi. Sí. Bueno, Bueno. está muy bien, cada quien se arrima Buenas al palo que amistades. más. Ser buenas amistades, esos son los amigos. Sí. Los amigos que Sí, toca sí. tener. Y Sí. pues al final de cuentas creo que Scaloni también lo hizo bien, ¿no? También encontró un lugar para Rodrigo de Paul en una selección que terminó siendo campeona del mundo. No, y lo hizo y bien. lo hizo bastante Sí, bien. sí. Creo A mí que me gustaría no se le puede quitar preguntarle ese a la mérito gente, ¿no? también a de Paul. ¿Richard Ríos o Rodrigo de Paul? No. ¿Richard Ríos o Rodrigo de Pues Paul? en la selección- ¿Quién te gusta en la- más? ¿A quién elegís para tu equipo? En la selección, ¿Richard Ríos o Rodrigo mi de respuesta Paul? sería en selección Rodrigo de Paul e incluyes Richard. Richard. Rodrigo Ríos? de Paul costó ahorita, porque el Inter de Miami lo tocó comprarlo ahorita en diciembre, 15 millones de euros. La transferencia de Richard Ríos hace 6 meses fue 23 sí, por millones de los- euros. mm. En temas futbolísticos, creo que la diferencia puede ser por ahí. En temas económicos, costó 7 millones O de sea, euros son más. jugadores muy similares como el mercado, ¿no? En mercado, Sí. 7 millones de euros más. Lo que pasa es que uno está yendo de América a Europa, Europa y el otro otro se fue está de volviendo Europa a América. Bueno, muy bien. Bueno, arranquemos. Los equipos, es que es muy fácil, es muy sencillo hablar de pronto de los equipos que no son favoritos, pero que pueden ser sorpresa en el Mundial, hablar de Marruecos. Entonces sacamos a Marruecos, aquí no vamos a discutir más de Marruecos. Total. Marruecos es ya una obviedad, es el ojito con Marruecos, ya está establecido. ¿Qué es esa ¿vale? sorpresa? ¿Que termine entre los 4? Que llegue a una semifinal o eventualmente que pueda sorprender y llegar a la final. Croacia fue, por ejemplo, sorpresa en el 2018. ¿Ustedes esperaban a Croacia en el 2018 en la final? tenía unos jugadores. No, tenía una bandota, Yo pero, creo que no era alguien lo sorpresa. daba en la final del No, campeonato. Yo nadie, nunca nadie. imaginé Pero que en iba la a final sacar no. a Brasil. Por ejemplo. Nunca lo imaginé. Colombia está en esa lista, por ejemplo. Sí. De acuerdo. Me parece un candidato bueno a estar en la lista. Sí, sí. Jorge Marrue- Muñoz, antes de ir con los que tiene usted, porque son muy basados en los números, Jorge Muñoz en AS Madrid, ¿a quién ves, aparte de Marruecos, siendo quizás sorpresa de este Mundial para llegar a semifinales o final? Bueno, creo que si pudiéramos decir a uno, diría Portugal. Sí se le puede considerar no favorito. Ese es favorito. Roberto Martínez, su seleccionador, dijo que favoritos son los que habían ganado un mundial y por eso está aquí. Si no vale, yo diría Senegal. Senegal puede ser una sorpresa, viene de alzar la Copa de África y podríamos estar hablando de una selección revelación en el mundial. Senegal, interesantísimo. El nombre no lo tenía, la verdad, entre mis candidatos. tenía. Senegal, ¿por qué, Tatiana? Usted que también Uf. lo tiene en la lista. Primero es el actual campeón de Copa de África, con una evolución en fútbol. Pues usted sabe que esos países que son, digamos, saharianos, un poco saharianos, que están muy cerca al desierto, son equipos que tienen mucha técnica, pero este Senegal también tiene fuerza, también tiene físico, digamos que ha conseguido eso con el paso del tiempo también. Además tiene jugadores que juegan en los principales equipos de Europa, que son demasiado Francia, buenos, ¿no? en Francia, en Inglaterra, en España creo que también juegan algunos, entonces creo que sí, yo también estoy de acuerdo con que ese podría ser uno de las sorpresas del Mundial. ¿Lo tiene en la lista? Lo Senegal? tengo en la lista ¿Y Senegal. ¿Cuáles son los números de Senegal? Porque Senegal no perdió en todas las eliminatorias. Llegó, como dijo Tatiana, campeón de la Copa Africana de Naciones. Solamente ha perdido uno de sus últimos 20 partidos. Y además fue finalista de la Liga de Naciones Africana. Entonces, pues Senegal, lo que le digo, tiene este rendimiento
donde no pierde y en los cruces directos ha tenido muy buen rendimiento. Campeón de la Copa Africana de Naciones, finalista de la Liga Africana de Naciones y además de eso pues no perdió en todas las eliminatorias. Bueno, vamos a ver. Muy Esta le positivo. pegaron tanto Javier como Tati. Y además pues Perdón, tanto Jorge como Tati a Senegal. ranking Senegal, FIFA ¿no? está en el puesto número 12, subió 7 Wow. puestos con Está este. por encima de Colombia, ¿no? Está por Sí. encima de Colombia. Bueno, Un puestico. Andrés. Vea, yo después de eso... Uno. ¿Qué? No, es que iba a hablar de Uno. Senegal. No. Uno de los que No, ya usted lo cree que dije, está en la Colombia, lista. ¿no? Colombia. Colombia es el número 1. Colombia. ¿Lo tiene, profe? ¿Lo tiene como sorpresa Colombia? Sí. También lo tenés. Bueno, listo. ¿Está? Colombia claro que está en ese ranking. ¿Por qué? Sacamos Estamos en un ranking de cuántas selecciones. de todas. 5. Tratamos de sacar No, a las pero, favoritas. pero de todas, ¿cómo así? no, El no, número pues- 55 pues va a estar en el ranking. No, solo sacamos las primeras 5, no le dimos un bueno, puesto a cada uno. Digamos porque 5, a ver. Pero Colombia está dentro de las 5. Dentro de las 5 Vale. que nosotros sacamos, que hicimos el ejercicio y pusimos 5 en este ejercicio, sacamos a la Portugal, sacamos a Alemania, sacamos a Las España. obvias. Las obvias. Las Las obvias las obvias. sacamos, hicimos un ranking de las 5 que en mejor forma llegan. ¿Por qué Colombia llega en mejor forma? Clasificación en eliminatoria muy buena, no solo desde el punto de vista de resultados, sino también de rendimiento. Fue el segundo equipo con más puntos esperados, que es lo que usted calcula con la expectativa de gol y la calidad de las opciones de gol. Y además fue durante la Copa América, que evaluamos también acá los cruces directos, una gran Copa América para Colombia, donde fue finalista y eliminó a equipos importantes como Brasil. ¿Cómo ves Francisco Sánchez en AS Chile a Colombia? Es un equipo competitivo, es un equipo que siempre en clasificación a mundial dentro del torneo da que hablar. Tiene mucha fuerza en el mediocampo joven, tiene también velocidad, tiene buenos momentos actuales como el de Luis Díaz, que es un jugador poderoso que puede dar que hablar en este mundial del 2026. Si tengo que sumar tal vez algún país dentro de esta lista que ustedes estaban conversando, compañeros, el orden de Japón. Me gusta mucho la disciplina japonesa. No sé si le da para llegar a semifinal o una final. Han llegado a octavos tanto en Rusia como en Qatar, pero la disciplina de Japón, pese a que no tiene figuras rimbombantes, el orden que le da al equipo puede dar que hablar y puede dar sorpresa en este Mundial de 2026. Bueno, Francisco Sánchez nos pone o nos propone a Japón después de Colombia Sí, yo lo tenía. como una de las selecciones. Yo ¿Usted lo también tenía. la tenía, profe? Todos hicieron la tarea muy bien. Piero Piqué, ¿tienes a Japón también o crees que no va a estar? No, yo no veo a Japón porque, bueno, claramente estamos hablando de selecciones que tienen que ser sorpresa en el Mundial y, bueno, jugadores como Luis Díaz, jugadores como los que tiene Senegal en ataque o como hablamos antes también de otra selección que puede ser una sorpresa, no los tiene hoy en día Japón, no tiene jugadores en la élite y por eso es muy difícil competir para llegar a un Mundial porque sí, seguramente para ser un equipo fuerte y competir en un mundial, uno necesita tener un equipo bien parado tácticamente, saber jugar bien, conocerse entre ellos, tener una estructura aceitada, pero también uno necesita estrellas, figuras que puedan desequilibrar los partidos que están trabados, por ejemplo. Y por eso yo les voy a dar un equipo como Suiza, que para mí viene muy bien, me sorprendió mucho en este grupo de eliminatorias europeas, donde ganó su grupo jugando un gran fútbol y con todos los jugadores que están entre la Serie A, la Bundesliga o la Liga Española. Así que Suiza me parece una selección muy interesante para seguir. Bueno, entonces, Japón era la propuesta de Francisco Sánchez. ¿Está en la lista Japón? Japón está en la lista. ¿Por qué? Japón tiene solamente una derrota en sus últimos 25 partidos, que fue curiosamente ante Estados Unidos. Solamente... ¿Pero jugando con selecciones fuertes o con selecciones No, pues ahí de pipiripao? vea, le ganó a Brasil, por ejemplo, en amistosos en el mes de octubre. 3-2, le ganó a Brasil, le ganó a Ghana, le ganó 3-0 a Bolivia. Y además en las eliminatorias tuvo muy buenas eliminatorias con solamente un empate y una derrota. Y recordemos que nos fuimos hasta el Mundial pasado, donde Japón hizo una muy buena presentación, sobre todo ante equipos muy importantes. Japón en el Mundial pasado le ganó a España y le ganó a Alemania. Perdió con Costa Rica y acabó siendo eliminado en octavos de final por Croacia desde el punto penal. Pero Japón ha tenido una evolución muy positiva desde ese entonces. Tuvo amistosos. Sí. En el año después del Mundial contra Alemania, donde le ganó 4-1 a Alemania. Se ha enfrentado a selecciones de peso y ha mostrado esa capacidad de victoria. Bueno, Steven, y- yo tuve la suerte de comentar partidos sub-17 y sub-20 de Japón Ujú. en los últimos años. Son potencia, En ¿no? Mundial Son muy y buenos. todo. Es espectacular
tienen jugadores con una técnica, porque ya no es que corren nada más. No. Con técnica, desfachatados, gambetean, son atrevidos. El último sub-20 para mí era el campeón y se caen en un partido, creo, con Marruecos. El mismo campeón lo sacó, me parece. Pero se venían comiendo a los chicos crudos, como decíamos. Pero hacía de a 3, de a 4 goles. Muy buen equipo Japón. Bueno. Yo lo tengo ahí. Japón, y yo listo. tengo uno. Los que hemos dicho han que no estado. le va a gustar a Amadeo. ¿Suiza crees que está, Andrés? No, se la cambio por Noruega. Se la cambia por Noruega. Sí, yo ¿Quién es tengo el último? Noruega. Yo tengo Noruega. Este es el último, ¿no? No, ¿Último nos quedan grupo? dos. Bueno, Nos quedan listo. dos. Vean, Entonces, ¿Noruega está o Suiza? Vea, Noruega está. ¿Por qué Noruega? Noruega tuvo una eliminatoria al Mundial muy buena, ganándole 4-1 a Italia como visitante, 3-0 a Italia de local. Tiene jugadores muy, muy buenos. Ahorita que hablábamos del tema del Bodo, solamente hay 2 jugadores del Bodo en esta selección noruega, pero pues tiene jugadores de la altura de Haaland, que hizo 16 goles en 8 partidos en esa eliminatoria, y ha sido pues la eliminatoria desde el punto de vista de rendimiento, la cantidad de expectativa de gol, la cantidad de remates, la cantidad de goles. Noruega fue el mejor equipo teniendo en cuenta toda la eliminatoria europea, y tiene jugadores en muy buen rendimiento. Noruega, Japón, Colombia y Senegal. Senegal. Senegal, uno. falta por uno. ahora Nos falta uno. ¿no? Falta uno. Chachán, chachán. ¿Cuál cree que es? ¿No es Suiza? Me van a... No. ¿Suiza no es? No. No, yo voy a No, decir... le pregunto. No es pero Suiza. responde. No es ¿Cómo Suiza, va a ser listo, Suiza? no es Yo voy Suiza. a decir uno que está fuera de contexto, que no está, bien, ahí. está Y bien, no, para no. mí puede ser sorpresa. ¿Cuál? Brasil. No, ese no estaba en la lista de No, clasificación. porque No estaba en la Brasil es favorito. posibilidad. Brasil es favorito. Pero discúlpeme, nadie habla de Brasil, nadie lo pone entre Brasil los tiene que 4. estar. Brasil no lo Claro, evaluamos profe. porque Brasil está en esa Brasil lo lista de hemos puesto en los favoritos. favoritos, Lo están profe. irrespetando en las apuestas, lo están irrespetando en todas las encuestas, No, pero- lo están pero, irrespetando. Pero Brasil porque siempre va a ser favorito. Yo escucho No, venga, miles, venga. yo Siempre, escucho profe. Yo tengo programas uno. nuestros. Hace Tengo 15 días. Programas nuestros y no lo ponen entre los 4. Perdóneme, pero No hace lo 15 días yo traje una imagen a este Claro, mismo programa. profe, hablamos y de les Brasil dije, como Brasil, favorito. de segunda. Lo hablamos. Sí, No, Brasil no- Brasil claro, no lo puede ser hablamos. sorpresa en un No, mundial, profe, profe. sorpresa. No. Bueno, Yo tengo ¿Cuánto hace que no llega ahí a pelear? ¿Cuánto hace? No, pues ¿Cuánto hace? mucho, pero profe, pues... ¿Cuánto hace? No, A ver, pero igual a Brasil, recuerden, a bajen, Brasil bajen. no lo evaluamos. Y si quiere, por ejemplo, ahorita la probabilidad de Brasil, según las casas de apuestas, es tercero en ese ranking. Profe, El claro. primero es España con una probabilidad del 18%. ¿Y el segundo? Segundo es Inglaterra con 12%, lo mismo que Francia. Los dos favoritos grandes. Y Francia con el 11%, al igual que Brasil Y y, bueno. al igual que Argentina. Los tres están con 11%. Los 5 de que hemos Según hablado casas de siempre, apuestas. profe, en los Profe, favoritos. pero no hagas esa cara, pues tampoco, es encajado, ¿no? Vos sos un tipo tranquilo. Ya sé que soy un tipo tranquilo, pero el irrespeto que tienen muchos de no ponerlo ni entre los No, no, 8 no, pero aquí Brasil. no ha sido, profe. No, profe. ¿Tu candidato al último Ecuador. cupo? Ecuador. ¿Tu candidato, Andrés? Espera que lo estoy buscando. Ah, estoy no, pero buscando. así No cualquiera. hizo la tarea. ¿Qué dice Jorge no. Hizo Muñoz, tarea. candidato a llenar ese cupo de sorpresas? Y digamos un dueño de casa. Jorge. Jorge, Sí, aquí estoy. ¿tenés Pues, candidato? A ver, tampoco sé si se puede considerar no favorito, pero diría Países Bajos. Países Bajos creo que es una selección que por nombres propios tiene jugadores muy, muy fuertes, compitiendo evidentemente en las grandes ligas europeas. Este de El lo mío. problema puede ser la falta de regularidad de algunas de sus insignias. Hablamos de Xavi Simons, hablamos de Ligt en defensa, que ha sufrido grandes lesiones. Entonces, por eso y por el planteamiento táctico, que Sí. muchas veces se queda un poco corto, se puede quedar un poco fuera de esta lista. Sin embargo, pues Países Bajos es un equipo que ha Sí, llegado siempre, a finales siempre. del Venga. campeonato del mundo. Ya. Ah, a él no le decís Me voy. nada. A él no le Se decís le No, está nada. profe, pero es que diciendo es Países que- Bajos. tóxico. Países ¿Cómo Bajos respetan puede a estar España entre los acá? 10 primeros Yo del digo mundial, Brasil profe. y el hombre dijo Portugal y quién más. Y Países Países Portugal Bajos. no se Pero lo es que- valí. Y Países Bajos tampoco. Pero no, se no, le no, valieron. Igual Países Y Bajos digo, no escuché a ninguno que lo Venga, dijera. venga. Voy a decir. Tóxico, profe. Me voy a arriesgar. Me voy a arriesgar con No, otro. no. Voy a decir el cazador de utopías con A Paraguay. Paraguay. Bueno, Alfaro. Pues, que dijo. Alfaro. Y, Con Alfaro. y Tati dijo Ecuador. Yo dije Bueno, Ecuador. ¿qué dice Javier Cardoso? ¿Cuál?
Yo tenía preparados 5 equipos con No, Sumo, uno solo, Javier. uno más. Sí, uno Mira, más. es que la verdad les compro a Noruega, les compro a Senegal. Lo que dijo Piero en cuestión de Suiza me agrada, pero prefiero a Noruega en ese sentido. Les consumo, por supuesto, a Colombia. A Japón no, yo pondría a Corea porque Corea le va a ganar el grupo a México, el grupo A, y va a llevarse toda esa llave. Entonces, por ahí pudiera ser algo similar a lo que hizo en 2002 y algo similar a lo que hizo Marruecos en la pasada Copa del Mundo. Y sin esperarlo, Corea podría aparecer. Ese es mi análisis. Y el otro equipo que yo agrego más que Ecuador es a Uruguay, porque si recuperan la memoria los uruguayos de que son el equipo de garra talentoso y que se muere y se mata en todas las jugadas, Uruguay puede ser peligroso. Y si me permiten hablar como Rodrigo de Paul, Colombia va a ganar el Mundial. Es el mejor. Contraten en Colombia, por favor. No lo diga, por favor. Saca duro el sueño. No, pero ¿por qué? Javier puede tener no la suerte de Pelé. Pelé nos dio de favoritos en el 94 y nos fue horrible. todo Pues fue ojalá sea el horrible. contrario, ojalá sea el De contrario. pronto esta vez Javier nos dé la suerte. Javier, si nos hacemos campeones del mundo, te llevas la nacionalidad colombiana. ¿Eres consciente de eso, no? Claro, por supuesto. Maravilla. Bueno, muy bien. ¿Y Francisco Sánchez, su candidato? Me había quedado con Japón, con el orden de Japón y sí, Noruega. Yo creo que Noruega vale, también listo. se... Ya venimos a hablar cuál es ese último cupo que le queda al señor Luis Alejandro dentro de ese top 5, sí, variado de selecciones que pueden dar la sorpresa en el Mundial. Ya volvemos. Seguimos en As Mundial, conéctese al canal de YouTube de Caracol Radio, ahí estamos para que nos vean y nos escuchen también a través de todas las frecuencias de Caracol en Colombia y en el mundo, y frecuencias de As, por supuesto tenemos también radio y plataformas digitales en esta nueva multiplataforma que se llama As Colombia. Bueno, y la quinta casilla en el orden que sea, pero la quinta casilla de las selecciones que no son favoritas, pero que pueden dar la sorpresa en el Mundial por cómo llegan es para la selección de Ecuador. Upa. ¿Por qué la selección de Ecuador, Steven? Sin perder en sus últimos 15 partidos. En la eliminatoria fue segundo y eso que arrancó con 6 puntos menos. Usted le suma esos 6 puntos de más y quedaría solamente a 1 punto de Argentina. Tiene quizás de las mejores defensas del mundo, concediendo solamente 4 goles durante la eliminatoria y en los últimos 15 partidos solamente ha concedido 3 goles en contra. El rendimiento individual de sus defensores es absolutamente fantástico en el Arsenal, en el PSG y en partidos de eliminación directa. El último que tuvo fue eliminado solamente por Argentina, recordemos en la Copa América, fue por penales que salió Ecuador en esa fase en la Copa América cuando quedó 1-1 el partido y perdió 4-2 por el tema de Para los mí penales. se han potenciado mucho sus jugadores, ¿no? Cuando los No jugadores, por ejemplo, uno ve a Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Páez. Ener Valencia, el arquero de Huracán es el mejor arquero del fútbol argentino. Galíndez. Cuando ves que Kendry Páez, que anda muy bien en selección, siempre llega a River para tener minutos, para jugar, para estar firme para el Mundial. Cuidado con Ecuador. Aparte la fibra rápida que tiene el jugador ecuatoriano. pero se le señala mucho a ¿Cómo se llama Becachese, el ¿no? delantero del Flamengo también, no? Gonzalo Plata. Plata. Es una Flamengo. Plata es una Unos extremos, flecha. unos extremos. Es una Es un flecha jugadorazo. tremendo. Pero además tiene mucho gol, ¿no? No solamente es extremo. ¿Qué? ¿No le convence Es Ecuador, muy Andrés? parecido Ecuador con Colombia. Hoy para mí ¿Sabe qué no me Colombia y convence? Ecuador se han nivelado muchísimo. Antes pero ¿Será son Colombia dos por- estilos yo creo que distintos. Ecuador- son sí. estilos distintos. Pero vea, a mí sí. Ecuador no me convence por cómo ha sido su historia, porque siempre llegan a veces con ese rótulo de, ojo con Ecuador, mira el tipo de jugadores que tiene, hace 4 años, hace 8 años, pilas con Ener Valencia, goleadorcísimo, intratable. Llegan Pero al creo que Mundial no y tanto como esta vez, Pero- no se tanto Pero como Andrés, en este ¿cuándo año. Ecuador usted Sí, no. con jugadores en el PSG, con jugadores en el No, Arsenal, con estamos de jugadores en el acuerdo, estamos de Chelsea? acuerdo, estamos de Ecuador acuerdo. Este es el mejor diferente. momento en la historia de los jugadores de Ecuador. Claro, por Totalmente. supuesto. Estamos de acuerdo. Yo lo que Totalmente. quiero ver es a ese mismo jugador ecuatoriano de buen nombre en clubes, no siendo actor de reparto, siendo actor principal. Porque siento que les falta es eso,
La capacidad de decir, oiga, aquí está Ecuador y pegamos sobre Pero la mesa. Ecuador es muy, No Ecuador es tiene muy historia, Colombia. no tiene historia Claro, fuerte en los exacto, mundiales. En el exacto, proceso exacto. van bien, creo Ecuador que es muy haciendo- Colombia en eso. Sí, La mentalidad totalmente. a veces se va. Falta historia en los mundiales. Falta cancha. Muchachos, se jugaron 23 mundiales. Hagamos cuenta cuánto fue Colombia. 7. Ecuador solamente tiene Ok. 13 Tres. partidos en los mundiales. Claro. Solamente 13 partidos. Su primer Claro. mundial fue en el 2002. el de- Pero con base en eso, entonces no va a pasar nada con Ecuador esta vez tampoco. Y bueno, Pero por eso son sorpresas. Por Por eso eso podría son ser una sorpresas. sorpresa. actores de reparto más importantes. Por eso sí. Mucho más importantes. Pero Bueno, mirándolo desde afuera del mundial, creería que lleva un proceso que está siendo muy bueno. ¿Cómo ven a Y- Ecuador en el otro lado del mundo, Jorge Muñoz, en Madrid? Bueno, efectivamente, creo que por jugadores puede ser uno de sus mejores momentos, ¿no? Moisés Caicedo está en el Chelsea de una forma espectacular, Pacho, Hincapié, quizás ese paso por el Arsenal le ha quitado un poco de participación, ¿no? Y regularidad, pero sí, sin duda puede ser una buena participación de Ecuador en un mundial. Veremos a ver si efectivamente esa gente joven, esos jugadores más jóvenes se atreven a dar un paso al frente y contribuir como el nombre de Kendrick Rice, por ejemplo, prometía desde un principio. Sí, ahora, Piero, estamos menospreciando un poquito a Ecuador porque de aquí de la mesa, incluidos por supuesto ustedes que están en el exterior, solo Tatiana dijo Ecuador. ¿Lo estábamos menospreciando o no se nos ocurrió de pronto ese nombre de ese país en ese instante? No, bueno, no. Ecuador es una selección que merece mucho respeto y yo siempre miro los torneos cortos porque son los torneos más parecidos a lo que es un mundial. Y la pasada Copa América, Ecuador llegó hasta la instancia de los puntos del punto penalti contra Argentina y perdió solamente ahí. Quiere decir que es Jugando un mejor equipo que muy Argentina. competitivo. Y jugando mejor. Jugando Ujú. mejor este partido, sí. Y en la eliminatoria también, todos partidos contra equipos grandes de Sudamérica los jugó de una forma muy, muy competitiva, siempre haciendo sufrir al rival. Claramente, como comparto mucho lo que dijo Andrés antes, le hace falta quizás un actor principal, una figura que sea la estrella de un equipo importante, porque tienen grandísimos defensores, buenos mediocampistas en equipos top, pero yo no veo esa figura como puede ser Luis Díaz, como puede ser una estrella, un extremo, un jugador de talentoso que juegue en un equipo top europeo. Al momento no lo tienen y por eso también que si tuvieron pocos goles, un equipo que tiene poco gol, gran defensa pero poco gol. Bueno, pero ese es un planteamiento interesante. Tiene una defensa que sí, están los mejores jugadores del mundo ahí, pero de la mitad para adelante, entonces, ¿qué tiene? Plata es un buen atacante, pero no es uno de los mejores del mundo. Está lejos de ser uno de los mejores del mundo. Pasa Henry que- Páez es suplente en River. Pero cuando juegan en la selección se potencian. No sé qué tiene la selección que une muchas veces y hace que otros jugadores que no andan bien en esos clubes anden bien. Nos pasa en Colombia, lo sabemos muy bien, ese tipo. sí. Y ojo que el técnico es resistido. Vos hablás en Ecuador, tuve la No lo suerte quieren. de ir No lo allá. quieren, sí. No quieren. lo quieren, no quieren al técnico. Es más, las últimas 2 fechas de eliminatoria lo querían sacar. Mm. ¿Ah? ¿Por qué? Yo no entiendo el por qué. ¿Viste? Porque dicen que el equipo no juega bien. El Ofensiva- equipo saca algunos resultados, pero que Y es que ofensivamente no, solamente, es hizo que 14, ¿tienen los números? solamente hizo 14 goles durante toda la eliminatoria. Es el gran problema de poquito. Ecuador. Es lo que venimos hablando no le con hacen Piero. gol. Eso sí, no Claro. le hacen gol en ningún lado. Precisamente por eso, y es lo que decimos con Piero, atrás puedes tener el Dream Team defensivo, pues si la tiras adelante y no hay nada. Pero- Bueno, pero me pero acuerdo de usted una en una Paraguay, mundial- me acuerdo de una Paraguay que llegó a la final de la Copa América 2011 pudo haber sido con Uruguay a punta de empate, De sin empate. recibir, Sin ganar. sin haber Claro. hecho un gol en el Sin campeonato. ganar. Es En, una en partidos locura. de eliminación directa, realmente usted pues con un 1-0 le sobra y le Sirve. basta. Si es bueno en penales sí. le sobra el 0-0. Sí, pero yo creo que en el Eh, Mundial es a otro precio. Pero realmente en un mundial usted necesita tener una figura que sobresalga por encima de un colectivo. Casi siempre Por supuesto, los realmente. campeones han tenido una figura sobre Por eso hay tan poquitos campeones. Ahora hay un tema con... Messi en una Pero, en por Messi ejemplo, en esta, en un Mbappé y contexto- Pogba en en- la anterior. En el contexto de un equipo como Ecuador, ¿realmente lo necesitaría? Claro que sí. Pues si Sí, quiere ganar el miren, mundial, sí. miren a Croacia. Pero Tenía a y son la Rakitic, mejor de las Rakitic y a eliminatorias Modric. sin tener esa figura, pasando por encima de muchos equipos que se Claro, supone que se pero es que creían que estamos eran hablando mejores. de que el nivel en Sudamérica también escaseó bastante. en Pero esta yo sí creo, eliminatoria. esa es una pregunta valiosa. ¿Se necesita una gran figura para ganar un mundial? Yo creo que sí. No, una no, 11. Una no, varias. Once. Evidentemente, Pero entonces, pero al fin una, que- al menos Sobresaliente, una que sí. sea No, realmente sobresaliente. Pero Yo vaya, creo que busque la historia de los mundiales. ¿Qué equipo
Porque solamente Sí. ha habido muy pocos equipos que ganaron una Copa del Mundo. ¿Qué equipo no tenía 11 figuras rotulantes, gigantes? No, Hubo pero, equipos que tuvieron, pero cuando también vos había jugadores empezás rellenos el en varios 86 campeones del mundo. de Rami, por ejemplo, en la ganó la Argentina Copa del de Mundo del Maradona. 2018 con Francia. ¿Quién se acuerda de Rami? La Argentina pero de nómbrame la Maradona. Para que haya, Francia, para pero que haya no, una pero- figura es lo en que un dice Steven, equipo. sí había una figura rotulante en En esa cada uno Francia de los que campos. fue Mbappé, una figura Mbappé y Pogba. una figura rotulante en Argentina del 2020, Messi. del último. Eche para atrás, una No, no, figura no, claro, rotulante en eso. España, Pero- en Alemania, Venga, pero rotulante para mí, Brasil 2002. pero para mí no era una de Argentina. Di María era una figura Sí, rotulante. Bueno, pero está había bien. Claro, pero una- A siempre eso hay es a un lo que jugador me insignia, hay refiero. jugador No, pues insignia. claro No que hay un jugador solamente insignia. para Pues que siempre brille va a haber una- en todas las ¿A selecciones va a vos haber te un jugador gustan los insignia. Rolling Stones? Sí. Bueno, Mick Jagger es el líder. Absolutamente. Pero Claro. Richard es un crack. Exacto, Sí, eso es a lo que me refiero. pero si te preguntan, exactamente. el primero que te viene a la cabeza se llama, se llama Mick Jagger. Total, es el Brasil de Pelé. Exacto. La Argentina Tostado de Rivelino. Maradona. Está bien. Pero luego si nos la vamos a Francia de analizar el Platini, equipo, ¿ok? siempre Es vamos a eso. terminar hablando de un colectivo, de jugadores que estuvieron al lado arropando esa figura para que lo fuera. Francisco Sánchez, por ejemplo, pues hablemos de algo que conozcamos y que haya sido hace no mucho. Lo de Chile, las dos Copas América. Chile, ese tenía un equipazo. Eso línea por línea era un equipazo. Pero era la Chile de Arturo. O de Arturo, Alexis. o de Alexis Sánchez, no, Francisco. Bueno, había dos figuras ahí. Sí, haciendo la comparativa, siento de que Ecuador tiene aspectos muy parecidos a Chile previo a Brasil 2014, en ese mundial. De hecho, Becachese, que es el técnico de Ecuador, formaba parte del equipo de Jorge Sampaoli que va a ese mundial del 2014, con un Chile que tenía figuras como Alexis, como Vidal, como Claudio Bravo, pero también tenía figuras que cuando jugaban por la selección se potenciaban. Eduardo Vargas, por ejemplo, un delantero que tal vez en clubes más allá de Universidad de Chile en 2011, ganando la Copa Sudamericana, no tuvo una gran carrera, pero en la selección se transformaba. Podría ser el Gonzalo Plata de Ecuador, mediocampistas como Richard Ríos, que ahora está apareciendo y que tuvo una gran campaña en el fútbol brasileño como en el Palmeiras, lo mismo con Charles Arangui, que estuvo mucho tiempo en el Inter de Porto Alegre. Se parece mucho lo que es Ecuador de este 2026 a lo que fue Chile del 2014, y por ahí puede tal vez dar la sorpresa con ese Chile que le ganó a España, que era vigente campeón del mundo y que solo se fue eliminado por Brasil, que era el anfitrión, y por lanzamientos penales. Ahora, Steven, hay un problema con los 5 sorpresas que dimos, y es que de esas 5 sorpresas, 3 están en grupos muy difíciles. Piensa el grupo el de Senegal y Noruega, es con Francia, y un ganador de playoff. Ese va a ser el grupo de lejos, el grupo de la muerte. El grupo de Ecuador es también muy complicado. Es con Alemania, Costa de Marfil y Curazao. No, y otra cosa, si Colombia no termina primera del grupo, se va para Canadá a jugar contra Inglaterra o Croacia. También, sí. Es muy complicado el Eso camino. todo toca- Camino- Que toca quizás Argentina sale primera del grupo y Uruguay sale segunda y se enfrentan en 16avos de final. Quizás de la única selección partido que de hemos Messi, hablado Ronaldo, acá Uruguayo. que No. no tiene un calendario muy difícil, sobre todo en fase de grupos, fue Piero, que mencionó a Suiza. Suiza tiene un grupo relativamente fácil, y Corea, que tiene un grupo relativamente sin ningún equipo así rotulante. Pero Suiza y Corea son el Arsenal. Japón- es contra ellos mismos. Japón Sí. juega contra Países Bajos, que es un difícil, y Túnez, y el ganador del playoff europeo. Túnez no es fácil. Pero le falta un equipo quizás europeo, que puede ser Dinamarca, que puede ser un rival difícil. Ojalá que clasifique, pero a mí en esa lista yo le sumaría, si clasifica, a Italia. Y falta Italia, por ejemplo, que puede caer en cualquiera de estos grupos. Entonces, ¿qué pasa? Italia, por si acaso, no es sorpresa, ¿no? Si clasifica ¿Te Italia no sería imaginas? sorpresa. Sale campeón Pero para uno mí que hoy sí. viene del Pero para repechaje. mí hoy sí es sorpresa que No, Italia no, sea porque campeona del mundo. No, Italia. Acá nosotros sí, hicimos la mundial. tarea Pero que están por nunca fuera será del sorpresa. mundial. No me importa, se selecciones llama que Italia. tengan un mundial, selecciones que No, sean está de renombre, perfecto. no pueden ser No, sorpresas. no, Así no, como Italia no sería una Brasil no es sorpresa. sorpresa, Perdóneme, Países perdóneme, Bajos no es espere, sorpresa, espere. Portugal no Perdóneme. es sorpresa. No, señor. ¿Cuántos campeones del mundo ha habido? ¿Cuántas 8, selecciones creo, ¿no? campeonas del 8. mundo? 8. No sale de ahí. Para mí, que Países Bajos salga campeona de una Copa del Mundo tiene Sería que el ser noveno. sorpresa. No, Que Portugal ¿cómo salga va a ser campeona de una Copa del sorpresa, Mundo Países tiene que ser Bajos? ¿Cómo sorpresa. va a ser Portugal? Vamos a cumplir 100 años de la Copa del Mundo y no han podido salir campeonas. Solamente 8 selecciones. 8, ¿no? Javier Cardoso, ¿con cuál bailas el vals? Bueno, nada más el tema de Ecuador. Sí, ha evolucionado un poquito. Tuve la fortuna de seguirlos mucho
para el 2002, para esa Copa del Mundo. Convivía yo mucho cuando jugaba aquí en el fútbol mexicano y sigue viviendo por acá Alex Aguinaga, que cómo le competía al pibe Valderrama en los 80s, el Team Delgado, Jaime Iván Caviedes, y me parece que pues el tema es la mentalidad y la personalidad. Para el ecuatoriano le bastaba por llegar en ese momento a su primera Copa del Mundo. Creo que les falta todavía un poquito más de empaque para poder hacer algo. La verdad es que Ecuador ya en un mundial no lo veo como un equipo para nada fuerte, por más que tenga figuras en el Chelsea, en el Paris Saint-Germain y chalala, no va a pasar nada con ese país, me parece. Y tu pregunta, Steven, era exactamente, perdóname, que traía esta idea. No, está muy bien, ¿no? Te pedí que bailaras el vals, elegiste ese tema para hacerlo. Bueno, Era es ese que tema. Vale, es que Era ese tema. estamos justo cerrando el baile. Jorge Muñoz. Ecuador va a tener mucha gente en el Mundial. Gente Mucha gente viéndolo en la tribuna. ¿Y ¿Seguro? eso te parece que eso va a incidir? Es bueno, es un lindo apoyo. Es un puede ser tener a tu contraproducente gente, también. tener a tu También gente. puede ser contraproducente, es verdad. No, pero cuidado que generalmente no la tiene. Generalmente no la tiene. Bueno, Jorge Muñoz, ¿con quién bailas el vals? Bueno, ya que seguís con este tema de Ecuador, es verdad que, como he dicho antes, por nombres propios podría ser, pero es cierto que si nos ponemos a ver sus resultados, sin desprestigiar a nadie, un empate ante Estados Unidos, un empate ante Chile, es cierto que luego miras contra los primeros de la clasificación del Mundial, un empate ante Brasil, un muy buen partido ante Argentina. Entonces, en estos torneos puede pasar de todo, pero es cierto que hace falta algo más que efectivamente esos nombres propios, sobre todo en las parcelas más defensivas. Bueno, y termino con Piero Piqué. No, bueno, seguramente antes que decir una cosa sobre Noruega, porque yo no veo Noruega como una sorpresa, porque quizás como tuvimos en el grupo de calificación Italia con Noruega, vimos todos el poderío de esa selección y entre otras cosas Buffon, que es el jefe, uno de los grandes arqueros de la historia del fútbol y hoy en día es el jefe de la selección italiana, dijo que Noruega es su favorita para ganar el Mundial. Entonces aquí en Italia tenemos un concepto mucho más alto que Noruega porque la conocemos mejor quizás. Así que bueno, hablando de sorpresas, otra sorpresa que me gusta mucho nombrar es Austria, que viene en un proceso muy interesante con Rangnick. Si nosotros vemos hoy el fútbol alemán, tiene una escuela de técnicos como Nagelsmann, como Tuchel, como Klopp, que son todos hijos de la escuela de Rangnick. Rangnick llegó a Austria para implementar su fútbol y lo está haciendo muy bien. Y sí que es otra selección que juega muy bien a fútbol y que va a ser un gran mundial. Austria, un repasito rápido por Austria. Pues acá mirando, porque no nos salió cuando hicimos el ejercicio, principalmente porque hubo un par de partidos en esa clasificación al Mundial que no pudo ganar. Empató con Bosnia de local 1-1, por ejemplo, perdió con Rumania de visitante. Sus números se inflan un poquito porque le tocó con San Marino en el grupo, del cual le ganó 10-0. Pero pues si evaluamos su rendimiento en la última eliminatoria del Mundial no fue tan bueno. Sin embargo, en la Eurocopa le logró ganar a Países Bajos en grupos, pero fue eliminado por Turquía en los octavos de final. Pero si Austria sale campeona del mundo, me voy a ver la NBA y no vuelvo más al fútbol. En el Mundial 78 tenían un Pero 9 a ver, que se Leicester llamaba salió campeón de la Premier y no te Crank. fuiste a hacer otra cosa. No, pero es de la Premier, no es Pero es mundial. diferente, sí. No, es Sí, tan no. diferente. Sí, Nadie claro. esperaba que Pero, un, ¿cómo que un así? equipo que estuviera peleando descenso fuera a ser campeón de la Premier. Si Eso fue una peleando cosa de descenso locos. no, lo organizaron, lo subieron y lo sacaron Y campeón. ¡Aguante Sí, Alaba! estuvo Eso se ha peleando visto descenso. muchísimas Alaba. veces en el mundo. Ay, ahora Andrés sabía que ese día, que esa temporada iban a ser protagonistas. pero es que por ganarse favor. una liga por un trabajo Por de favor. un año completo es mucho más fácil Es que ganarse es un difícil mundial. comparar una liga con el mundial. Steven, No claro. es tanto. ¿Cuántas Claro. campeonas del mundo Solo ha habido por- en no la es historia, tanto. por favor, para pensar que Hungría nos va a salir campeona? Bueno, en algún momento España no era favorita a ganar los mundiales, ya es favorita. Pero tenía la plantilla del mejor equipo de la historia. Sí. Pero en los 80s no era favorita, en los 90s no era favorita y tenía grandes jugadores también.
Porque Ahora- entonces Guardiola, Fernando Hierro y todos esos fue ¿qué? ¿De aquí, del 2000 para acá? Esos estuvieron en los Sí, 90 pero no y era- no fueron campeones del mundo. Pero no eran Busquets, Iniesta y Iniesta, Xavi. Xavi. No, pero también No tuvieron... eran- Villa, no David eran Villa. Pero en la plantilla... No eran Sergio Ramos, ahora me no van a eran decir que Puyol. Villa es uno de los No, grandes Steven, atacantes de la historia del fútbol. no, Ah, no, 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 eso sí pero es en una su cosa. momento... ¿Saben lo qué? fue. Me voy. Chao, Profe, nos botó el vemos. micrófono, se Profe, molestó el no, profe. Profe, ¿qué le pasó con ese micrófono? Lo votó porque no aguantaba más. Aguante, Japón. No. Yo soy hincha otra de cosa. Japón. Chao, nos vamos. Aguante, Japón, aguante.